Hola, buenos días. Mi compañero Rubén Herbas y yo hemos elegido como tema de exposición los biodigestores. Espero que esta exposición sea de vuestro agrado. El índice que se va a seguir en esta exposición parte de una introducción que va a servir para contextualizarnos en materia de biodigestores. Después se hablará y se definirá qué es un digestor y sus diferentes partes. En el tercer punto se detallarán las diferentes fases en los procesos de digestión anaerobia y, por último, se establecerán las condiciones de operación y los tipos de digestores que hay en el mercado. Los biodigestores se encuentran principalmente en estaciones de aguas depuradoras que tengan líneas de fangos con tratamientos de digestión anaeróbica. Como se puede observar en las imágenes, los biodigestores se reconocen fácilmente por sus cúpulas hinchadas. En todas estas estaciones de aguas depuradoras encontramos digestores. Además, se reconocen también fácilmente los recipientes característicos para almacenar el biogás que se produce en los digestores. Los recipientes esféricos están almacenando este biogás. Aparte de encontrar estos digestores en las estaciones de aguas depuradoras, también las podemos encontrar en las plantas de biogás. Las plantas de biogás son instalaciones diseñadas exclusivamente para obtener este producto, utilizando residuos urbanos, agrícolas e industriales. Como podemos observar en las imágenes, estos digestores también tienen la característica de que tienen las cúpulas hinchadas. Esto es porque se está formando biogás. En este caso nos vamos a centrar un poquito más en estas plantas. En una planta de biogás se introducen sustancias orgánicas como restos de comida, grasas y lodos, maíz y otros residuos agrícolas, además de abonos líquidos y estiércoles. Las proporciones son variables, pero hay que controlarlas en todo momento, ya que de esto dependerá luego la calidad del biogás. Estas sustancias se introducen al reactor, es un reactor biológico, como bien hemos dicho antes, denominado biodigestor o fermentador. Este reactor es el equipo más importante de la instalación, ya que es donde se procesan los residuos para generar el biogás. El biogás es producido dentro del digestor por bacterias anaeróbicas que digieren el sustrato y forman metano, CO2 y otros gases en menor concentración. El gas, al ser rico en metano, es muy parecido al gas natural y es utilizado para generar energía térmica y eléctrica y se puede considerar renovable. Además, la biomasa digerida se utiliza como abono por sus buenas propiedades fertilizantes. Por tanto, como se verá en las siguientes diapositivas, es muy importante controlar la composición de sustrato, ya que, como he dicho, de esto dependerá el biogás. El sustrato es muy importante. Y además habrá que controlar las condiciones óptimas dentro del digestor, ya que en ella se encuentran microorganismos que necesitan unas condiciones adecuadas. Una vez visto dónde se utilizan los digestores, pasaremos a hablar en más profundidad de ellos. El digestor es un reactor biológico que contiene microorganismos, que en este caso serán bacterias, capaces de digerir sustancias orgánicas en ausencia de oxígeno, provocando su descomposición y produciendo en la última etapa del proceso metano, que es muy interesante por su capacidad de producir energía. Hay diferentes tipos de digestores, como se verá más adelante, pero todos tienen varios aspectos en común. Son recipientes herméticamente cerrados para impedir la entrada de oxígeno, ya que la digestión se produce en condiciones anaeróbicas. En el interior se introducen compuestos orgánicos que serán digeridos. Dentro de estos digestores se pueden diferenciar 4 fases. Por un lado, se tiene la zona de mezclado, ya que el digestor necesita de una pala de agitación potente, puesto que se tiene que homogenizar el sustrato, que está compuesto por diferentes sustancias. Después se forma una fase de lodos, que son los residuos sólidos que los microorganismos no pueden digerir por completo. La tercera es una fase fluida, donde se produce la digestión de los microorganismos, ya que será el sustrato que sí que pueden digerir. Por último, se tendrá la fase volátil, una fase en forma de gas compuesto por metano, dióxido de carbono y otros gases en menor proporción.
al que se denomina biogás y que se produce con la digestión de los microorganismos. El digestor tendrá que estar preparado para poder extraer el gas, como vemos con unas tuberías, así como el digestato, que se extraerá por la parte de abajo. El digestato es el residuo líquido que queda después de la digestión. Además, deberá estar provisto de una válvula de seguridad por si su presión dentro del reactor producida por el biogás aumenta descontroladamente. En esta diapositiva se va a proceder a la explicación de las diferentes fases que determinan los procesos de la digestión anaerobia. Para empezar, se tiene la hidrólisis. En esta fase, lo que ocurre es la descomposición de las cadenas largas de la materia orgánica en otras más cortas, en las cuales se obtienen los productos intermedios. Esta materia orgánica se descompone gracias a la acción de un grupo de bacterias hidrolíticas que hidrolizan las moléculas solubles en agua, tales como grasas, proteínas y carbohidratos, y las transforman en polímeros más simples. Por tanto, y tal y como se indica, la hidrólisis es la conversión de polímeros en sus respectivos monómeros. Hay que destacar también que durante esta fase ya hay producción de dióxido de carbono. Y otro dato destacable es que el valor óptimo de pH en esta etapa, en esta fase, ronda valores entre 5,3 y 6,7. Por otra parte, tenemos la segunda fase, que podemos dividir en acidogénesis y acetogénesis. En la acidogénesis se convierten los productos intermedios en ácido acético, hidrógeno y dióxido de carbono. El crecimiento bacteriano es relativamente rápido y en esta etapa no hay una reducción significativa de la DQO del sustrato, ya que las cadenas orgánicas más complejas se transforman en cadenas más cortas, sin consumo o reducción de la materia orgánica presente. Por otra parte, el valor óptimo del pH para que se desarrolle la etapa de la acidogénesis está alrededor entre 5,5 y 6,7 y se empiezan a formar gases como el sulfuro de hidrógeno, CO2 y amoníaco. Por otra parte está la acetogénesis, donde las bacterias acetogénicas realizan la degradación de los ácidos orgánicos, donde los alcoholes, ácidos grasos y compuestos aromáticos se degradan produciendo ácido acético y liberando productos como hidrógeno y dióxido de carbono, que serán los elementos responsables y precursores de las bacterias metanogénicas. Las bacterias acetogénicas tienen un crecimiento relativamente lento y se tiene que decir que tienen un tiempo de duplicación mínimo de entre 1,5 a 4 días. Por último, tenemos la metanogénesis, que es la última etapa en la descomposición de la materia orgánica en condiciones anaeróbicas. Durante este proceso, aceptores de electrones se reducen mientras que se acumulan hidrógeno y dióxido de carbono. Este es un proceso que lo realizan microorganismos conocidos como metanógenos, que usan el carbono como aceptor final de electrones para producir metano. En esta fase se produce el 90% del total del metano que se produce en el biodigestor. Y por último, destacar que el pH óptimo en esta fase ronda los valores de entre 6,8 y 7,5. En esta diapositiva se van a establecer los diferentes parámetros que afectan al proceso de digestión anaerobia. Primero tenemos el contenido total en sólidos, que se puede dividir en tres rangos. Un sistema que tenga un bajo contenido en sólidos es aquel que tendrá menos del 10% de su contenido en sólidos. Un sistema que tenga medio contenido en sólidos está entre el 15 y 20% de sólidos en el sistema. Y un sistema de alto contenido en sólidos tiene en su sistema un contenido en sólidos entre el 22 y 40%. Por otra parte, tenemos la temperatura. La digestión anaerobia tiene lugar a dos rangos de temperatura diferentes. Por una parte tenemos la condición mesófila, en que tenemos rangos de temperaturas entre 20 y 45 grados. Hay que destacar que las bacterias mesófilas tienen menos velocidades de reacción, pero son más robustas a los cambios de temperatura. Y en la condición termófila tenemos rangos de temperatura entre 50 y 65 grados.
Y hay que destacar aquí que este tipo de bacterias, las termófilas, son más sensibles a cambios de temperatura, pero sin embargo la destrucción de patógenos es más eficiente en este rango de temperaturas. El tamaño de partícula es otro parámetro a destacar y afecta a las velocidades de reacción, y como cabe de esperar, las partículas de mayor tamaño, o sea de tamaño más pequeño, conducen a velocidades de reacción más altas debido al incremento en el área de la superficie. Por otra parte tenemos el tiempo de retención, que es el tiempo necesario para la completa degradación del material orgánico, y depende de diferentes factores, como puede ser la composición de la alimentación, temperatura y pH. Como cabe esperar, si tenemos alto contenido en sólidos en la alimentación, el tiempo de retención será mayor. Por último, tenemos los inóculos. Se sabe que para producir biogás necesitamos microorganismos que digieran los compuestos orgánicos, pero muchas veces no tenemos la cantidad necesaria para que se produzca ese proceso de digestión de materia orgánica. Por eso es necesario añadir al principio de la reacción estos compuestos, los inóculos, para que la producción de biogás sea eficiente. En cuanto al pH, el pH óptimo para un proceso de digestión anaerobia está entre 6,4 y 7,2. Por otra parte, la alcalinidad es la habilidad del medio de digestión para absorber protones o la capacidad de neutralizar el exceso de ácido o condiciones básicas. Se va a utilizar o se suele utilizar el carbonato de calcio como sustancia tampón. Por otra parte tenemos la relación carbono-nitrógeno, y para una efectiva digestión anaerobia se necesita un ratio entre 20 y 30 para que sea eficiente. Y por ejemplo, bajos ratios carbono-nitrógeno causan acumulación de amonio en el digestor y por tanto inhiben la actividad de los microorganismos. Por otra parte, elevados ratios carbono-nitrógeno causan una producción baja de gas. La penúltima condición de operación es la tasa de carga orgánica, que muestra la habilidad de un sistema para convertir la alimentación en productos finales. Se puede expresar en demanda química de oxígeno, de QO, o en sólidos volátiles por unidad de volumen de reactor. Y por último tenemos los activadores e inhibidores. Los activadores, por su parte, pueden mejorar la producción de biogás y están compuestos por sales de hierro como el cloruro de hierro o aditivos como hojas de plantas, legumbres, y los inhibidores pueden reducir la producción de biogás. Están compuestos por luz, desinfectantes, amoníaco o sulfuro de hidrógeno. Por último, se van a exponer los tipos de digestores que se encuentran en el mercado. Tenemos, por una parte, digestores de flujo discontinuo, en que la carga de la totalidad del material a fermentar se hace al inicio del proceso y la descarga del efluente se hace al finalizar el proceso. Por lo general, requieren de mayor mano de obra y de un espacio para almacenar la materia prima, si ésta se produce continuamente, y de un proceso de gas. Por otra parte, los digestores de flujo semicontinuo, en que la carga del material a fermentar y la descarga del efluente se realiza de manera continua o por pequeños baches. Hay tres tipos de flujos semicontinuos, o sea, de digestores de flujo semicontinuo: de cúpula fija, de salchicha o de cúpula móvil. Normalmente requieren de menos mano de obra que los de flujo discontinuo, pero no obstante de una mezcla más fluida o movilizada de manera mecánica y de un depósito de gas. Y por último tenemos los digestores de flujo continuo, que se usan generalmente para tratamientos de aguas residuales y tienden a ser grandes de corte industrial, como lo podemos ver aquí en la imagen, y la producción de biogás suele ser mucho mayor que los digestores de flujo semicontinuo o discontinuo.